Gracias por decirme que no hay audio. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Rubén Reyes, director de Puedo Ser Academy. Gracias por asistir a estos eventos que hacemos gratuitos para promover el emprendimiento. Hoy tenemos un gran invitado, una persona muy estructurada, alguien que nos va a dar una charla que se titula, este webinar gratuito se titula ¿Por qué fracasan los emprendimientos en nuestro país? Va a permitirme hacer una breve descripción de la hoja de vida de nuestro invitado. Ernesto Camacho Balbrink es coach estratégico y consultor en estrategia comercial, arquitectura empresarial y planeación estratégica, experto en modelación de negocios, planeación estratégica y venta consultiva con más de 20 años de experiencia en el sector privado y público. Ernesto es consultor de la Cámara de Comercio. Tengo el placer de conocerlo hace 25 años que hicimos juntos un MBA en la Universidad de los Andes. Sé que esa es una amistad de larga data y nos unen muchos valores como compartidos. Entonces, bienvenido Ernesto y la audiencia es para ti. Bueno, Rubén, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Les voy a compartir mi escritorio para que podamos ver la presentación. Listo, pues muchas gracias, Rubén, por la invitación. Básicamente esta va a ser una charla muy breve para entender un poco a partir de diversos estudios las razones por las cuales fracasan los emprendimientos y a partir de ahí pues una propuesta muy sencilla, muy breve y muy rápida de cómo evitar el fracaso temprano de las empresas. Como les decía Rubén, pues yo soy consultor en estrategia empresarial, muy orientado al tema de modelo de negocio, porque lo que he encontrado, digamos que yo empecé haciendo consultoría básicamente con emprendedores, y lo que encontré era que ahí había una falencia importante en el tema de establecer el modelo de negocio y de definir una estrategia empresarial temprana y organizada. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector privado y en el sector público, muy orientada al tema de estrategia comercial y también de estrategia gerencial, de estrategia de negocio. Pues ya Rubén hizo una introducción de mi formación. Hoy en día me dedico a la consultoría y a ser coach muy orientado a emprendedores. Y adicionalmente, complementando ahora esa labor con mindfulness, y ahora van a ver por qué he tenido este proceso de ir construyendo en ese camino. Y buena parte de mi práctica hasta antes de que empezara la pandemia fue apoyando a la Cámara de Comercio de Bogotá en diversos cursos de planeación estratégica, modelo de negocio, eh, estrategia para el clúster de comunicación gráfica. Entonces, las fuentes para las cifras que vamos a ver hoy, las tomé del reporte del Global Entrepreneurship Monitor, un estudio global que busca entender el proceso de emprendimiento, especialmente en economías emergentes. Unos estudios de la Escuela de Administración de Negocios y de la Cámara de Comercio. Un estudio muy grande que sacó la revista Entrepreneur, pero además, pues ahí obviamente hay muchos artículos sobre este tema.
Un estudio muy interesante de The Failure Institute, donde hicieron unas encuestas en varios países sobre por qué fallan los emprendimientos, por qué fallan las pequeñas empresas, por qué fallan eh, todos estos impulsos de desarrollo económico y pues además la experiencia que he ido recogiendo a lo largo de los años en temas de consultoría y de coaching. Veamos un poco de cifras para que nos pongamos en contexto. Entonces, las cifras de creación de nuevas empresas de la Cámara de Comercio nos dicen que en el año 2020 el total de empresas de Bogotá pasó de 441.000 empresas registradas a 380 y casi 88.000, una reducción del 12%, que es la caída más fuerte en los últimos 10 años. Normalmente la tendencia era que sí había cierre de empresas, pero compensaba con la apertura de empresas nuevas. Lo que muestra esta reducción, indudablemente, es el impacto que tuvo la pandemia y su respectiva crisis económica en la base de empresas que funcionan en la ciudad y en sus municipios alternos. Creo que esta caída, normalmente había un crecimiento porque, como vamos a ver en una par de diapositivas, se crea una base de empresas cada año y de esas permanecen en el tiempo durante un lapso que permite que siempre el resultado final sea o fuera normalmente positivo. Pero el año pasado el impacto de la pandemia y su respectiva crisis económica hizo que tuviéramos una reducción en las empresas que están registradas y funcionando. Se crearon 75.000 empresas, básicamente, un 18% menos de las que se habían creado en el 2019. Pero entonces, si vemos, siempre ha habido una dinámica importante en la creación de empresas. Contrario a lo que se cree, en Colombia sí hay una cultura de emprendimiento y de desarrollo empresarial que además formaliza bastante. O sea, aquí hay una creencia de que hay mucha informalidad y que hay mucho negocio que no está registrado, pero cada vez más el proceso de formalización de las empresas es más notorio. Uno, porque permite organizar y acceder a ciertos beneficios, y dos, porque los temas impositivos, los temas de la DIAN, el tema de la facturación, del IVA y demás, pues obliga a esa formalización. Y la ventaja es que pues eso permite también hacerle un seguimiento a las cifras. Lamentablemente, en estos estudios, para entender la dinámica de la formación y de la supervivencia empresarial, no hay mucha actualización. El último estudio fue este de la Cámara de Comercio en el 2013, que nos permite ver que después del primer año de creación, solamente el 55% de las firmas constituidas sobrevive, es decir, el 45% desaparece. Para el segundo año permanece el 41%, el tercer año permanece el 31% y después del cuarto año solamente el 23% de las empresas sigue activas. Es decir, el impulso y la capacidad de supervivencia de las empresas nuevas es bastante reducido, y al cabo de 4 años el 77% de las empresas ya no existe. Ese 23%, si lo comparamos con la cifra en Estados Unidos,
pues hay una dinámica parecida, similar, pero con una tasa de supervivencia más alta. En Estados Unidos, el 40% de las empresas sigue funcionando al cabo del cuarto año. Y pues aquí cuando veamos las razones, pues veremos que, por ejemplo, en una economía como la de Estados Unidos hay algunas facilidades que no tenemos aquí en cuanto al acceso a créditos, mercados un poco más dinámicos. Y un punto que se vuelve importante y es el apoyo que tiene el empresario, la persona como emprendedor en cubrir sus necesidades básicas, sus obligaciones familiares. Por ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos la educación sea gratuita, pues eso ya le quita una responsabilidad importante al emprendedor en sus obligaciones familiares, el acceso a créditos y demás. Cuando uno revisa el perfil del emprendedor en Colombia, que sale en el informe del Monitor Global de Emprendimiento, hicieron una encuesta, un estudio, y encontraron que el 77% de la población adulta tiene una percepción sociocultural positiva con respecto al emprendimiento. Es decir, se ve bien, es bien recibido que las personas quieran emprender, y el 65% de nuestra población económicamente activa tiene un potencial para ser emprendedor. Y yo diría que más que un potencial o más allá del potencial, tiene una necesidad de ser emprendedor. Que cada vez es más evidente las dificultades que tienen los jóvenes para conseguir trabajo. Entonces hay carreras que son muy orientadas al tema de ser emprendedores, como el diseño, la ingeniería civil, la misma arquitectura, evidentemente las ciencias médicas, porque pues el médico que sale y monta su consultorio, o el odontólogo que monta una pequeña clínica odontológica, o el veterinario que monta una pequeña veterinaria, pues evidentemente son emprendedores. Entonces, más allá del potencial, también está la necesidad de ser emprendedor para poderse desarrollar profesionalmente. En ese estudio se evidencia que el 55%, la mitad de la población económicamente activa, es emprendedor intencional, es decir, tiene en sus proyectos la posibilidad de independizarse y de montar un negocio. Y en esto es importante tener en cuenta que hay 1, 2, 5 casos tipo Rappi, emprendimientos de estos unicornios que apoyados en la tecnología se vuelven unos gigantes y consiguen capitales internacionales y se vuelven unas empresas de varios millones de dólares. Pero pues evidentemente cuando nos referimos a estas cifras y a estos perfiles, estamos hablando del microemprendedor, de la persona que monta un pequeño negocio, una pequeña industria de 3 empleados, 5 empleados, de pronto una manufactura de bolsas plásticas, o de pronto un pequeño cultivo de fresas en la sabana para venta en mercados orgánicos. Es este tipo de emprendedores a los que nos referimos cuando vemos estas cifras. Y la conclusión de este estudio nos lleva a ver que de toda esta población que tiene una intención de ser emprendedor, que tiene ese potencial, que tiene ese interés y que además tiene esa necesidad, solamente el 6% han desarrollado un emprendimiento
bajo esas condiciones de estructura. Uno diría, no, el 50% de la población está, es emprendedora o está. Entonces aquí lo importante es que ese 6% separa la cifra del autoempleo. Es decir, cuando una persona, por poner un ejemplo, una manicurista trabaja por su cuenta haciendo visitas a domicilio y arreglando uñas, eso es un tema de autoempleo. O cuando un consultor hace prácticas de consultoría empresarial a modo de persona natural por su cuenta, eso es un autoempleo. Un emprendimiento es cuando ya hay una razón social establecida y preferiblemente tiene una generación de empleo asociada. Entonces, por eso esa cifra es solo el 6% cuando uno en la realidad sabe que hay un 50% de la población que no está empleada, pues con un contrato de empleado y con un salario asignado. ¿Cuál es el perfil de este microemprendedor, de este emprendedor que vemos? Básicamente es una persona que tiene un conocimiento específico en un área puntual, que lo desarrolló o bien en su formación académica o bien en un proceso de aprendizaje funcional en una empresa, como empleado, como operario, con una máquina o siendo gerente comercial o siendo gerente de producción. Entonces, trabajan unos años en una empresa, en un negocio, y desarrollan un conocimiento específico. Entonces, se vuelven expertos en el área de producción, en un proceso productivo de plásticos, por decir algo, o se vuelven expertos y desarrollan unas relaciones comerciales importantes en artes gráficas, o desarrollan unos contactos importantes con proveedores del exterior y después entonces establecen una representación comercial. Pero básicamente nuestro emprendedor y normalmente cualquier emprendedor tiene un conocimiento específico en un área puntual. Es muy bueno en producción o muy bueno en la parte comercial, normalmente no tanto en la administrativa, esa no será su fortaleza va a ser una de estas dos, y eso significa que tiene un vacío en el resto del proceso. Entonces, el que es experto en producción monta la planta, pone toda la estructura productiva a funcionar, sabe sacar el producto perfecto, controla los desperdicios, pero a la hora de salir a vender, patina. O a la hora de administrar el resto de las líneas del negocio, patina. El comercial, por poner un ejemplo, alguien que haya trabajado 10, 15 años en una empresa de artes gráficas, termina su contrato por la razón que sea y tiene un portafolio de clientes internacionales muy interesante, entonces se dedica a seguirles vendiendo a sus clientes y a subcontratar aquí internamente en diferentes plantas de producción la impresión de libros o de catálogos o de lo que sea, y organiza el proceso de exportación. De pronto compra una pequeña máquina de impresión digital para suplir algunas necesidades específicas y monta así un pequeño negocio. Su fortaleza, lo comercial. Pero si tuviera que montar una línea productiva, poner unas máquinas, organizar unos procesos de producción, establecer unos cronogramas, ahí entonces tiene un punto débil. Evidentemente hay una pasión y una entrega por el emprendimiento, pero ese es un impulso que se acaba pronto, se agota el combustible interno de la persona, porque el hecho de tener que dedicarse a hacer todo lo que demanda
el negocio lo desgasta fuertemente. Entonces, esa pasión se quema muy rápido y eso va amarrado a un punto que está ahí más abajo, que es la visión de corto plazo. El emprendedor tiene unas necesidades de corto plazo, evidentemente necesita pues, cumplir con las obligaciones de la familia, generar unos ingresos, y esas necesidades de corto plazo lo hacen que su visión empresarial sea en el corto plazo. Y entonces quema todo su impulso y muchas veces pues los resultados en el corto plazo no son los esperados, entonces se desanima rápidamente y se aburre. No es, por ejemplo, el caso totalmente opuesto de los japoneses, que los japoneses desarrollan las empresas pensando en las generaciones venideras, en sus nietos. Ellos arrancan un negocio y lo van creciendo paulatinamente, paso a paso, sabiendo que muy posiblemente los beneficios de ese negocio no los van a ver en su generación y posiblemente en la siguiente tampoco. Los nietos verán el beneficio de sus empresas. Entonces, esa visión, esa necesidad de recibir los beneficios en el corto plazo hace que los negocios tengan una perspectiva de vida muy a corto plazo. La falta de recursos tanto para la empresa como para poder costear unos procesos de apoyo y de ayuda es otra característica importante. Si uno va y mira el proceso de los emprendedores y de los profesionales, inclusive por ejemplo en Estados Unidos, es muy diferente. El emprendedor norteamericano está enseñado a buscar mentores, salen y buscan quien los oriente en la parte administrativa, quien los aconseje, y los profesionales y en especial los académicos también en Estados Unidos tienen esa orientación de servicio y de acompañamiento y les gusta ser mentores y les gusta apoyar a la gente y enseñarle. Entonces el mentoring en Estados Unidos es un campo que genera un apoyo importante para el emprendedor. Y la consultoría y el coaching, y la gente sale y busca ayuda y le gusta pedir ayuda y le gusta que le ayuden. Lamentablemente nuestro emprendedor no. Nuestro emprendedor es bastante cerrado, considera que tiene todo el conocimiento y es desconfiado. No le gusta compartir sus ideas, no le gusta compartir lo que puede ser su negocio, siente y piensa que se le van a quitar las ideas y las propuestas, entonces normalmente no sale a buscar ayuda, y eso lo ve uno mucho como consultor. Cuando alguien sale y busca un abogado o cuando alguien sale y busca un consultor es porque ya es el último recurso. Pues eso lo ve uno mucho como consultor. Cuando alguien llama y pide una consultoría estratégica para su empresa es porque ya la empresa está en una situación crítica, o cuando alguien sale y busca un abogado es porque al día siguiente tiene una audiencia y le arrancaron un proceso por lo que fuera. No, nuestros empresarios y nuestros emprendedores no buscan esa ayuda de forma preventiva, y eso también lo ve uno mucho con el tema de los abogados. De verdad montan una empresa y no recurren al abogado para organizar la parte legal, la parte jurídica, la parte contractual y demás, sino el día que tienen un problema, ese día lo buscan, cuando ya a veces puede ser tarde. Y nuestro emprendedor suele, cuando uno se reúne con los emprendedores, con los empresarios, siempre están desbordados por el exceso de trabajo, de actividades, y se concentran mucho en el hacer, son
unas hormiguitas trabajan profundamente, no descansan, no toman vacaciones, de domingo a domingo, las 24 horas del día, están conectados ahora pues con esto de las redes mucho más, entonces la página de TikTok y el de Instagram y las fotos y todo, y no se toman el tiempo de planear. Y si ustedes revisan no solamente los emprendimientos, sino empresas ya estructuradas, empresas de varios miles de millones de pesos en ventas al año y todo, nuestra cultura en el tema de planeación es muy precaria. Es muy difícil, la gente considera que sentarse a planear, a hacer un plan estratégico, a definir para dónde va, eso es algo a lo cual no le dedican tiempo. Y el emprendedor pues todavía menos porque pues además lo hace solo. Entonces pues para él planear es llevar un par de anotaciones en un cuaderno y tener las tareas de la semana, pero normalmente hay ahí una falencia importante. Y entonces aquí vienen las causas de la desaparición. Esto sale de un estudio que hizo la Fundación Bavaria, el Failure Institute, el Grupo Sura y la Universidad del Rosario en el 2015, y cogieron y entrevistaron una gran cantidad de emprendedores que habían cerrado sus negocios y indagaron por las causas que los habían llevado a eso. Cuando vean los porcentajes van a ver que suman más del 100% porque las causas no son excluyentes. Pero entonces aquí las vamos a ver clasificadas de acuerdo al peso que ellos relacionaron, teniendo en cuenta que hay unas que obviamente se pueden manejar, se pueden controlar, y hay otras que vienen del entorno como la pandemia, el coronavirus, era impredecible, o una situación de paro como la que estamos viviendo en estos días, que fácilmente, si no quiebra una empresa, por lo menos sí la puede dejar en una situación compleja, y mezclando las dos, pues ni se diga. Entonces, en esas causas, la principal y la primera es la escasez de recursos y el manejo inadecuado de los recursos. Y ahí entonces, ¿en dónde está ese manejo inadecuado? En no haber planeado adecuadamente, en no haber estructurado un flujo de caja, en no tener organizada una proyección económica, en haber, cuando no hay una planeación, es muy fácil gastar los recursos en tareas que no son estratégicas, o cuando uno no tiene un plan definido, un objetivo definido, entonces, no sé, se va para una feria comercial y ve una ganga o ve alguna cosa que dice, uy, esto interesantísimo, meterme en esta línea de negocio, y se gasta ahí los recursos que debía gastar en el core, en el negocio central. Entonces, además de que los recursos económicos son escasos, es muy frecuente invertirlos en actividades que no son estratégicas. Y eso es básicamente porque no se tiene un plan de acción, un plan estratégico definido que le diga a uno, si usted va a hacer pan, hace pan, y no se gasta la plata haciendo ponqués. Así sea, para poner casi que en la misma vitrina, pero es orientar el uso de los recursos en lo que realmente definió como su negocio central. Un diseño inadecuado de la estructura de producción. Eso suele suceder con quien es muy fuerte en lo comercial, pero no en lo productivo. Y aquí les puedo poner, por ejemplo, recuerdo mucho un caso eh, de una empresa que conocí. Era un señor que tenía un taller de impresión
con unas máquinas tradicionales, lo que llaman impresión offset, que son estas máquinas que funcionan con tinta y con planchas y que son para hacer tirajes de 500 unidades en adelante, la impresión en papel tradicional. Y el señor fue alguna vez a estas reuniones que hacían de Andy Graf cuando empezó el tema de la impresión digital, y él oía hablar que la impresión digital y que todo se va a volver digital y que los volúmenes de impresión bajan. Y por ese ruido de ambiente y sin concentrarse en las necesidades de sus clientes, sino por algo que era tendencia, dijo, no, pues yo me voy a volver digital antes de que esto me pase por encima. Vendió sus máquinas offset, montó un par de máquinas de impresión digital que están diseñadas para hacer volúmenes muy pequeños, y sí, realmente ahí ha habido un cambio en el mercado, pero sus clientes nunca migraron a lo digital porque no necesitaban hacerlo. ¿Qué acabó haciendo? Las máquinas digitales paradas, apagadas, y él subcontratando a quienes todavía tenían máquinas de impresión offset para poder seguir atendiendo a sus clientes, y obviamente pues perdiendo un margen importante en un negocio que además cada vez daba menos márgenes. Entonces, es muy frecuente que quien no tenga una fortaleza en la parte productiva diseñe inadecuadamente la estrategia, y ahí actuamos como actúa uno en la casa. Salen a comprar máquinas sobredimensionadas o máquinas que no cumplen con las necesidades de lo que tienen, o máquinas que van a necesitar unos periféricos adicionales y demás, y entonces acaban o teniendo una planta que no cumple con lo que necesitan, o requiriendo unas inversiones muy grandes para poderla finalmente adaptar a lo necesario. Y algo que es muy frecuente, crecen la planta de producción más allá de las necesidades y quedan con una capacidad instalada excedente durante mucho tiempo, porque no tienen una proyección adecuada del mercado, porque creen, y aquí lamentablemente si uno no profundiza en el conocimiento del mercado y en el conocimiento del negocio, pues acaba creyendo que va a vender los miles de millones de unidades y montando algo que sobredimensiona fácilmente. Una planeación de la producción deficiente tiene que ver con esto, y entonces o generamos unos excedentes de inventario que se comen todo el capital de trabajo, o no tenemos una producción suficiente para suplir las demandas del mercado y estamos sobrevendidos, y entonces no cumplimos con los pedidos de los clientes y comenzamos a perder prestigio y a quedar mal, y todo eso pues viene amarrado al tema de la estructura de producción inadecuada. Una planeación deficiente, esto, como les decía antes, nuestros empresarios y nuestros emprendedores todavía no sienten la necesidad de planear. Entonces, yo creería que la planeación deficiente y la ejecución del plan, porque una cosa es hacer un plan y otra cosa es ponerlo a funcionar, y un plan que uno no ejecuta da lo mismo que no haberlo hecho. Yo creería que esa razón debería estar pues debería ser la primera, pero nuestros empresarios siguen creyendo que la planeación no es útil, no es importante, y por eso no la califican como mayor incidencia. Una estructura de personal mal diseñada en cuanto a las funciones y en cuanto a la compensación. Y esto es algo muy frecuente, sobre todo la parte de compensación. Entonces, y esto lo ve uno en empresas además también muy estructuradas. No, no se paga la misma labor con el mismo salario, sino fulanito porque lleva más tiempo, porque tiene más experiencia, porque entró antes. Y
algo que pesa mucho es el tema de la familia en la empresa. Entonces, trabaja la señora, trabaja el señor, trabaja la cuñada, trabaja la prima, trabaja el ahijado y entonces al que es familiar se le paga a veces un poquito más. Empresas muy grandes, muy estructuradas, donde trabajan los 8 hermanos o los 5 hermanos, todos en cargos gerenciales, pero como son familia, entonces van la mitad del tiempo, llegan tarde, se van temprano, toman 3, 4, 5 veces vacaciones en el año, eh, cubren todas las necesidades que tienen como socios como parte salarial de la empresa, en fin. Entonces, ahí hay mucho que organizar. El tema de gobernabilidad en las empresas, cuando crecen especialmente, cuando ya tienen unos recursos importantes, si no se maneja de forma adecuada, con seguridad va a generar unos conflictos que después son muy difíciles. Hay mucha empresa que se ha acabado estando en una situación económica óptima, en un funcionamiento espectacular, pero simplemente porque los 3 hermanos, los 4 hermanos que están ahí como empleados y como socios, comienzan a tener conflictos y prefieren cerrar la empresa que solucionarlos. Entonces ahí, pues eso hace parte de ese tema de la estructura, pero hace parte de otro que veremos más adelante, que son los conflictos entre socios. Una selección de personal inadecuada, lo mismo, contrata uno el amigo, contrata el familiar, contrata el primo y no contrata la persona que le supla la necesidad y no se apoya en alguien que sepa de procesos de selección. Y el proceso de selección es muy importante porque si uno no tiene la persona adecuada en un cargo específico, lo que eso le puede generar a nivel de costos y a nivel de ineficiencias es muy fuerte. Pues problemas con proveedores y contratistas, eso no tiene una incidencia muy grande, es simplemente un tema de no saber contratar, no saber negociar, así como no saben comprar la maquinaria, pues a veces no negocian adecuadamente, no cubren bien las necesidades. Es muy frecuente, así como concentra uno a veces las ventas en 1 o 2 clientes grandes, con proveeduría en 1 o 2 proveedores y el día que ese proveedor queda mal, desaparece, lo que sea, pues ahí fácilmente puede patinar el negocio. No controlar indicadores de gestión, esto va amarrado al tema de la planeación, pero es, no, pues sí, yo sé que produzco, yo sé que despacho, yo sé que tengo ahí un inventario, pero no tienen claridad de cuánto cuesta ese inventario, de cuánto le está costando la producción. Eh, cuando uno no controla esos costos y esos indicadores, pues es muy fácil que la plata se le vaya en gastos que ni siquiera conoce, ni siquiera tiene detectados. Costean la parte básica de la producción de los productos, pero se les olvida tener en cuenta los costos logísticos de transporte, los seguros de distribución, y entonces cuando menos se dan cuenta, ahí se ha ido el margen del negocio. Y eso lo ve uno mucho, por ejemplo, ahora con estos negocios que están surgiendo a partir de las redes sociales. Entonces la gente tiene un producto o importa cosas de China o algo así, monta una página en Instagram y comienza a vender ropa o bisutería o lo que sea y, y planea y calcula y dice, no, pues es que compro a 5.000 y vendo a 12.000. Ahí tengo plata de sobra, pero se le olvidó tener en cuenta los costos de distribución, se le olvidó tener en cuenta que la mensajería
puede tener unas pérdidas de más o menos el 10% y toca volverle a enviar al cliente. Y cuando sacan las cuentas al final del año, la plata se fue en esos huecos y no le quedó un peso para su negocio. Mercadeo deficiente y ventas bajas, esa razón me parece a mí también que tiene una calificación que yo creería que debe ser más alta, porque es muy frecuente ver productos muy buenos, ideas muy buenas que no llegan al cliente, que no llegan al mercado específico y que se quedan en unas ventas muy bajitas y negocios que nunca arrancan. Entonces, yo ahí personalmente creo que hay una incidencia mucho más alta, pero es posible que en la percepción de estos emprendedores, las otras como conjunto pesen más. No conocer la competencia, y yo creo que no solo no conocer la competencia, sino no conocer el mercado. Algo que pasa con mucha frecuencia, creemos que tenemos una idea brillante, creemos que tenemos un producto espectacular, pero no conocemos las necesidades de los clientes. Nos centramos en el producto y no en solucionar una necesidad. A veces si uno va y contacta, uno desarrolla un producto, una idea que le parece espectacular, y cuando baila, hace los test previos y lleva y reúne a un grupo de amigos o conocidos y les dice, oiga, mire, voy a vender esto, y la gente dice, no, pero mire, eso es más fácil comprar aquí o hacer así o no sé qué, y se da cuenta que el producto no tiene mucho futuro. Y ahí entonces, más que monitorear la competencia, sí es importante saber para dónde va la competencia y todo eso, pero donde yo sí veo una falla importante, una falla grande, es en no conocer el mercado. En no saber qué necesidad estoy solucionando, en no tener claro cuál es mi público objetivo y cómo encontrarlo. Y hoy en día, con el tema de redes sociales, con la posibilidad de promocionarse en Facebook, en Instagram, en todo, es clave conocer el mercado. Y como veíamos, el conflicto entre socios, que es muy frecuente, no tener unas reglas de juego claras, no tener un tema de gobernabilidad, y especialmente cuando hay familia de por medio, pues este se vuelve una causa importante. Y una que no marcan los estudios, pero que la encuentra uno mucho cuando hace los procesos de acompañamiento, y es el desequilibrio que se le genera al emprendedor entre su emprendimiento y su vida personal. Esa entrega que tiene el emprendedor, ese trabajo 24/7, estar conectado todo el tiempo ahora con las redes. Entonces, si vende por redes, la gente le escribe a la medianoche y el emprendedor se levanta y contesta a la medianoche, sí, vale tanto, no sé qué. Pero ese desequilibrio agota la energía. Y el hecho de que la persona se tenga que entregar a hacer todas las tareas agota la energía. Y el término este del burnout, de la persona que se quema mentalmente, es absolutamente cierto. O sea, el agotamiento emocional y el agotamiento físico acaban ese impulso y hacen que sea muy fácil decir, ya no doy más, esto no es para mí, me devuelvo a buscar un empleo. Y el emprendedor, en el nivel de empresa que sea, suele estar muy solo. Es decir, puede que tenga una estructura de gente que lo apoye, que lo ayude, tiene un jefe de producción, tiene un jefe comercial, tiene un jefe de sistemas, puede tener el equipo de empleados, pero son sus empleados. Entonces, normalmente no tiene un par, no tiene alguien con quien sentarse a pensar, con quien sentarse a evaluar, y está realmente solo. Y esa soledad hace que no pueda haber caminos de acción diferentes, que no vea riesgos, que no vea cosas que está haciendo mal,
y lo lleva a que su negocio falle con alguna facilidad. Y aquí es donde es muy útil el tema del consultor o del coach o de lo que sea, o que busque espacios. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene una serie de clústeres, el clúster de cosméticos, el clúster de calzado, el clúster de prendas de vestir, donde hacen reuniones cada 2 meses y la gente aporta y hacen seminarios. Hay que buscar espacios donde pueda refrescarse mentalmente, donde pueda compartir ideas y donde pueda aprender, eh, porque eso ayuda un poco a mitigar este tema de la soledad del emprendedor y del empresario. Pero como les digo, esto lo ve uno en cualquier empresa, a cualquier nivel. El gerente de una empresa de, no sé, 20.000 millones de pesos tiene el mismo problema. Todos los que están con él son sus empleados y entonces no puede abrir o es muy difícil abrir esos espacios de pensamiento y de análisis estratégico y demás. Y ahí me acuerdo mucho de una historia que sale en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es la historia de un leñador que llega a un bosque en Canadá, lo contratan para tumbar árboles. Entonces tiene su hacha y comienza la primera semana unos niveles de productividad altísimos. La segunda semana comienza ya como a bajar un poquito, pero el capataz dice, pues no, normal, el frío, ya el cansancio, ya no es nuevo, ya no se luce tanto. La tercera semana baja un poco más. La cuarta semana ya está por debajo del promedio del resto de leñadores del equipo. La quinta ya no da pie con bola, entonces el capataz lo coge y lo siente y le dice, oiga, venga, ¿qué pasa con usted? Usted que venía con unas cifras tan buenas de productividad, pues ya como está en este momento, ya no me sirve, no me funciona. ¿Qué es lo que pasa? Y el leñador le dice, no tengo ni idea. Yo he estado trabajando, hago no solamente el mismo esfuerzo, sino que me estoy esforzando más y cada vez estoy agotado porque es que para procesar un árbol, para tumbarlo, para limpiarlo, me cuesta el doble de esfuerzo, de energía y ya pues yo también siento que no doy más y no logro y no sé qué y casi que llora contando y el capataz le dice, no, pero pues algo tiene que pasar, usted sus equipos, herramientas, coge el hacha y se da cuenta que está absolutamente Roma, no tiene filo. Y le dice, venga, ¿y usted cada cuánto afila el hacha? Y dice, no, yo no la afilo porque si la afilo entonces no puedo trabajar, tengo que estar trabajando continuamente. Hay que afilar el hacha. Tenemos que parar, tenemos que buscar un momento y un espacio para afilar el hacha. Y afilar el hacha a nivel de empresario, a nivel de gerente, a nivel de emprendedor, es tomarse el tiempo para pensar, para tomar aire, para alejarse y ver el negocio en perspectiva. Porque si no nos alejamos, si no afilamos el hacha, sí, estamos haciendo y haciendo y haciendo y estamos ocupados y suba y baje y traiga y haga, pero se consume la energía y se pierde la visión amplia y estratégica y acaba uno perdido en medio de la actividad ferviente. Estar ocupado no significa ser productivo. Hay que alejarse, hay que tomar un tiempo. Yo en los talleres que dictaba en la cámara o en los procesos de consultoría, siempre les digo, en la medida de lo posible, tómense la tarde del viernes, métanse a las redes, investiguen sobre las tendencias del negocio, tomen cursos, aprendan, salgan a caminar, vayan a conocer los locales de la competencia, vayan a los supermercados, vean los productos, inspírense.
salir a la calle y ver otras perspectivas y ver la competencia y ver lo que hacen y ver lo que hacen en Japón y ver lo que hacen en la India y todo eso es inspiración y eso es afilar el hacha. Entonces, el tema de la persona es clave en un emprendimiento. Todas esas causas que vimos antes, los recursos, la parte tecnológica, la planta, la parte comercial, todo se puede solucionar, todo se puede suplir, consigue uno quien se la diseñe, contrata uno a alguien, se asocia, hace alianzas estratégicas, lo que sea. Pero la persona, que es la base fundamental de un emprendimiento, es responsabilidad de cada emprendedor cuidarla, cuidarse a sí mismo. Ahí es donde está la clave. Si el emprendedor está sano, está fuerte, está robusto, está impulsado, está inspirado, el emprendimiento tiene una fuerte posibilidad de salir adelante. Y la persona estará sana y además mantiene ese equilibrio con su vida personal que es clave. Volviendo entonces, pues ya cuando vimos las causas, vimos un poco cómo solucionar cada una, pero en un modelo básico, ¿qué es importante para evitar la desaparición prematura de un negocio? Primero, tener una idea muy clara. Yo voy a hacer pan, o yo voy a hacer tornillos, o yo voy a hacer lo que sea, desarrollar el producto, hacer unos prototipos, probarlos, mirar cuánto le cuesta la producción, o si lo importa, o si se lo terceriza a alguien, lo que sea, tener muy clara la idea, haberla testeado, haberla evaluado, ser muy crítico y ya con la idea clara, montar un modelo de negocio. El modelo de negocio, ahí para mí es maravillosa la propuesta del Canvas, donde uno coge una propuesta comercial, un producto, evalúa los clientes, los canales de comunicación, los de distribución, las actividades clave, los socios clave, las empresas en las que se va a apoyar, los costos, los ingresos, y con ese modelo tiene la posibilidad de saber qué necesita, hasta dónde puede llegar, en cuánto tiempo, a qué costo y con qué ingresos. Y ahí en el papel comienza a hacer los ajustes necesarios para tener claro su negocio. Y con esa base monta su plan estratégico. Cuando uno tiene el plan, sabe para dónde va, sabe con quién y sabe en dónde se gastan los recursos que tiene, los escasos recursos que tiene a la hora de montar un negocio. Con eso, entonces ya tiene una base organizada, arranca su negocio y empieza a vender. Porque si no hay ingresos, no hay de qué vivir. Entonces necesita comenzar a distribuir su producto, a crecer en ventas, pero crecer con calma, con paciencia, sin locura, contactando buenos clientes, desarrollando su estructura comercial, va volviendo eficientes sus procesos internos. Entonces ya cuando tiene unos ingresos básicos, entonces ya comienza a contratar la gente de producción y entonces ya después el de personal. Inicialmente tiene subcontratada la parte de sistemas, va creciendo paulatinamente y muy organizadamente, para no crecer porque es que quiero ser grande, sino para crecer como el mercado y como la empresa se lo vaya exigiendo, y va haciendo los ajustes del equipo humano. Entonces, pues uno siempre tiene primero un supervisor, y ya cuando tiene 2 o 3 operarios o 5, lo que sea, entonces ya el supervisor necesita tener un jefe de producción, si ya tiene 2 líneas, si tiene turnos, y poco a poco va consolidando ese crecimiento y entra en un proceso armónico. Por eso este proceso es ahí circular, porque vuelve y hace la revisión y vuelve y ajusta la base y vuelve y crece y sigue creciendo en ventas, y a medida que crece en ventas tiene que crecer en su capacidad instalada, pero debe ser un proceso gradual, ¿no? Si uno sale y monta una planta con una producción de 10.000 unidades de lo que sea al mes y está vendiendo 500,
pues tiene una capacidad instalada, ociosa, una cantidad de plata ahí parqueada que podía haber dedicado a otros puntos del proceso y a otros puntos del crecimiento. Entonces, tener un plan estratégico permite que ese crecimiento sea armónico, paulatino, adecuado y que no consuma innecesariamente recursos económicos, recursos físicos y, como digo, emocionales, mentales del emprendedor. Básicamente, eso más lo que vimos en cada una de las causas es lo que ayuda a que esa desaparición prematura no se dé. E insisto mucho, proteger al emprendedor, proteger su físico, su mente, su salud, su relación familiar, porque si todo eso está en equilibrio, meterle la energía necesaria al emprendimiento es posible. Si eso se desequilibra, el emprendimiento queda patinando, queda cojo, porque si no hay un equilibrio, el tema se vuelve muy complicado. Básicamente, eso era lo que tenía para contarles. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas, si las quieran hacer por el chat, si las quieran hacer en vivo, y en ese caso pueden abrir los micrófonos. O Rubén, no sé si quieras adicionar algo. Me ha parecido muy completo la aproximación científica, como siempre, al tema. Creo que deben haber muchas dudas. Pueden empezar a hacer sus preguntas por el chat si no quieren hacerlo personalmente. El que guste puede tomar la cámara, prender su micrófono y hablarnos. Creo que somos apasionados. Luisa está levantando la mano. Adelante, Luisa. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. Luisa. Bien. Ernesto, tú hablabas un poco al principio del comparativo de lo que eran las empresas o los emprendedores en cómo es que se llama en Estados Unidos con respecto a los emprendedores de aquí en Colombia, ¿sí? Hablabas de que más o menos al principio de las empresas también terminaban ¿cómo es que se llama? O sea, también terminaban un alto porcentaje cerrando el primer año, pero ya después del tercer año eran mucho más las que se mantienen en Estados Unidos que en Colombia. Pero pues digamos que yo veo también que en Estados Unidos funciona mucho el tema de la empresa familiar y básicamente la economía la mantienen las medianas empresas. Entonces, pues digamos acá como cuál sería, pues obviamente aparte de lo que tiene que ver con temas impositivos y todo, pero cuál sería la razón por la cual la mayoría de la gente pues, decide desfallecer, porque sí, tú hablabas un poco del tema de que la gente se cansa, de que mezcla los temas familiares con los temas laborales, bueno, en fin, todo eso. Pero ¿cuál será la razón por la cual aquí la gente termina, o sea, termina colgando la chaqueta antes de seguir adelante? Hay varias razones. Digamos que hay, uno podría irse a múltiples estudios, análisis y demás. Hay, por ejemplo, un tema cultural. Nosotros en Latinoamérica, por un tema social, desde la época de la colonia española, tenemos una tendencia a valorar mucho el empleo, a estar empleados, a pertenecer a una empresa y tener un jefe y tener un salario. Y fíjate que eso era algo que uno veía mucho, pues a la gran mayoría nos educaron para ser empleados. Usted tiene que ir a la universidad y tiene que trabajar y buscar un empleo. Y eso ya es un condicionamiento cultural importante. Lo otro,
aquí en Estados Unidos es muy fuerte el tema de que la gente busque asesoría. Allá el coaching funciona, de verdad es que el tema del coaching es una industria, es una cosa impresionante. Y el tema del mentoring, la gente no tiene ningún problema en ir y decirle a alguien que es el vicepresidente no sé, en Microsoft o en alguna empresa de estas, decirle, oiga, venga, yo voy a montar un negocio de esto, oriénteme, enséñeme, y el otro le enseña. Al mentor le gusta ser mentor y no cobra por eso muchas veces, le gusta porque siente que está apoyando y siente que está aportando. Y en Estados Unidos la gente busca ayuda. Aquí no buscamos ayuda, aquí nos sentimos mal de buscar ayuda. Aquí la gente siente que ir a conseguir un consultor, de verdad los buscan cuando ya están en las últimas. Y eso se ve en todo. Aquí no vamos a un psicólogo. Aquí la gente no le gusta ir al psicólogo porque dicen, no, es que si yo no estoy loco, no, es que uno no va al psicólogo porque está loco, uno va al psicólogo porque necesita hablar con alguien que le dé una perspectiva diferente. Entonces, ahí hay un tema cultural bien importante y pues no voy a entrar en detalles, pero pues hay estudios donde relacionan eso inclusive con el tema religioso. Con la visión diferente que hay entre el catolicismo y los protestantes y todo. Entonces, es un tema cultural importante, pero yo lo centraría en eso. Y además, la parte económica, en Estados Unidos es más fácil encontrar apoyo, encontrar líneas de crédito, encontrar tasas de interés bajitas y tú tienes menos presiones. Cuando aquí en Colombia uno tiene que pagarle el colegio a los dos hijos, que se comen la mitad del salario en matrículas de colegio, mientras que en Estados Unidos la educación es gratuita y de muy buena calidad, pues tú ya tienes una presión menos a nivel familiar. Tú mandas tu hija al colegio y sabes que allá va y estudia y aprende y está el pelo. Aquí no, aquí hay que meterle plata. Entonces hay que tener plata para la salud, plata para la educación, plata para no sé qué. Entonces esa presión económica hace que tú tengas que cubrir una cantidad de necesidades básicas antes de poder destinar unos recursos al emprendimiento. Creo que Rafael está levantando la mano. Sí, ¿Cómo pero no, Ernesto? Buenas tardes. Mira, una de las causas de fracaso de los emprendimientos es el aspecto de la estabilidad jurídica. Personalmente tuve una pésima experiencia en el Ecuador, en donde al cambiar el estatus legal en que estábamos, la empresa tuvo que cerrar. Para tener en cuenta este aspecto y para enriquecer el tema con este factor que no lo controla el emprendedor, pero que sí es muy importante analizarlo para prepararse a un posible cambio de las condiciones. Sí, indudablemente la estabilidad jurídica y la estabilidad económica en estos países donde, por ejemplo, dependemos tanto de la tasa de cambio, el tema del dólar, las tasas de interés y además la facilidad jurídica de montar y desmontar una empresa, porque móntela. No es tan difícil. Vaya y pague la Cámara de Comercio y se la monta rapidito, pero desmóntela. Desmontar una empresa y liquidar una empresa y cerrar las obligaciones y que en la DIAN digan, listo, usted ya cerró, entonces ya no es responsable del IVA. Es una locura, es un proceso que además eso le quita ánimo y le quita impulso a la gente, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Aquí en el chat veía, pues, de qué manera ha afectado la pandemia lo que requiere un emprendimiento. La pandemia yo creo que ha sido
afectó mucho y afecta las estructuras normales cuando uno pensaba en un emprendimiento y entonces era la línea de producción con el local comercial, la venta tradicional. Eso evidentemente cambió, pues ya cuando uno ve que alguien está poniendo un local, un café o un almacén de algo, uno dice, pucha, qué locura. Pero paralelamente abrió muchas oportunidades. O sea, yo creo que la pandemia nos permitió conocer el tema de la digitalización, de los canales digitales para las ventas, la cantidad de negocios que han salido en Instagram, apoyándose en Instagram y demás es mucha, pero además acortó la línea de comunicación entre el productor y el cliente. Entonces, y lo digo por experiencia personal, pero yo creo que todos lo hemos visto. Pues antes uno hacía un mercado en un sitio, se iba uno a Jumbo o a lo que fuera y hacía el mercado. Hoy en día uno hace el mercado, pero entonces le compra los huevos al que trae los huevos de Zipaquirá, las fresas al que trae las fresas de Fusa, los quesos se los compra uno a alguien que tiene una pequeña granjita de cabras en X sitio, y entonces uno, el día que hace el mercado por el WhatsApp, le llegan 10 pedidos diferentes de una cantidad de micro empresarios, la finquita o la persona que procesa café, de pequeños cafeteros. Yo creo que la pandemia, así como le costó a muchas personas que no pudieron o no tenían cómo evolucionar, también le permitió crecer a muchas y proyectarse a muchas. Entonces, ahí sí hay unas dificultades importantes, evidentemente, en la no presencialidad, pero vivirlo con la posibilidad de explotar las redes sociales y de moverse en ese sentido, creo que también ha sido una facilidad importante y ha permitido cosas muy interesantes. Ahí he visto cosas muy chéveres y gente que está, no sé, que comenzó a hacer mermeladas en la casa y van creciendo. Y conozco casos de personas que arrancaron haciendo almuerzos y ya hoy en día tienen un pequeño negocio de cocina oculta, o pastelería, hay muchas, ha permitido que se abran muchas posibilidades, afortunadamente. Y eso además demuestra que sí, todo el mundo tiene la posibilidad y la capacidad. Lo que pasa es que hasta que no se enfrenta uno a la necesidad, pues no se bota el agua. Giovanni, tienes la mano levantada. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes. Estabas mencionando un tema, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Estabas mencionando al comienzo el tema del mentoring. El mentoring acá es precario. Uno llega a la Cámara de Comercio y uno crea la empresa. Me pasó hace 12 años, creé mi empresa, llegué a la Cámara de Comercio y yo esperaba que alguien me dijera, venga, a nivel de nómina, sus obligaciones, sus derechos son estos; a nivel contable, su operación, sus obligaciones, sus derechos son estos. Por lo menos cosas técnicas básicas, uno quisiera como tener un poco de orientación, y a uno le toca aprender con las uñas. Nadie se sienta como uno a decirle, venga, es que usted la nómina tiene que manejarla así, los parafiscales de esta forma, tiene que provisionar esto, tiene que hacer lo otro. Eso lo aprende uno dándose golpes en el camino. Y lo otro es a nivel contable y a nivel tributario. La DIAN tiene un aparato de cobro maravilloso, pero educación no hay para el contribuyente. Si uno pudiera ir a la DIAN y que la DIAN hiciera capacitaciones, hiciera formación para decir, venga, usted tiene que presentar esto así, hasta costos ahorraría uno, porque la plata que uno se tiene que gastar en contador, en secretaria, en asistente, en todo ese tipo de tareas adicionales es fuerte, y uno aprende eso después de haber pasado 5 o 6 años de problemas, que dice, ya me toca buscar la empresa de contabilidad y me toca buscar el asistente contable y alguien que me maneje
esa papelería. Y la otra cosa que desafortunadamente no tenemos acá es que las empresas que ya existen no se organizan para apoyar a las que vienen. Lo que tú decías, el coaching en Estados Unidos es maravilloso, pero acá no hay nadie o una fundación o algo que una capacitación sobre temas específicos a la gente y sobre todo a las empresas pequeñas. Los que más lo necesitan son los pequeños. Cuando uno está arrancando, ahí es donde necesita apoyo, alguien que lo oriente, alguien que lo lleve, y pues se pierde uno mucho tiempo tratando de hacer cosas que son muy sencillas, pero aprenderlas a veces, el que es mejor, como dicen, el que no ve es como si fuera ciego. De acuerdo, pero ahí hay un punto muy importante y es que las universidades, por un tema de desarrollo de emprendimiento, las obligaron a tener un departamento de emprendedores, de empresarios, y entonces las universidades han montado unos esquemas bastante interesantes, consiguen entre sus egresados mentores. Yo participé en un par de programas de esos con los Andes y con el externado, y uno va y ayuda y orienta, y ahí se están haciendo cosas interesantes. Hay algunas fundaciones, por ahí conozco una que está orientada básicamente a mujeres emprendedoras y apoyan mucho. Compensar tiene un programa de emprendedores. Cuando la gente se queda sin empleo y tiene dos opciones para que le den el subsidio al desempleo, Colsubsidio y CAFAM están muy orientados a la orientación en búsqueda de empleo, en ayudarle a organizar su hoja de vida y entrenarse para buscar empleo y no sé qué. Compensar tiene un programa muy bueno, donde cogen a la persona y le dicen, listo, monte su negocio. Y lo ayudan en todo este proceso de la idea, el modelo de negocio, toma unos cursos, y es requisito acceder a ese programa, desarrollarlo por lo menos hasta un punto bastante adelantado, para que compensarle de el subsidio de desempleo, que no me acuerdo cuánto es, es para una cifra X por 6 meses o algo así, pero sí hay algunos programas. Está todo el tema de Innova, el Ministerio de Cultura tiene también algunas cosas, cada vez va mejorando más. Cada vez va mejorando más, afortunadamente, porque como les digo, cada vez nuestros jóvenes necesitan tener esa posibilidad, porque salen de las universidades y no hay temas de trabajo. Aquí hay otra pregunta de Luis, ya contesté lo de la pandemia, que no sé si haya sido suficiente. ¿Qué papel juega la innovación en el funcionamiento efectivo y eficaz de un emprendimiento? Pues, Luis, indudablemente la innovación es importante, es útil, abre nuevos caminos, pero a veces no es necesario ser tan innovador o tan disruptivo. Hay muchas necesidades del mercado, muchas necesidades de las personas que se pueden satisfacer de forma sencilla, directa, y ahí es donde está la posibilidad del mercado. Sí, evidentemente, si uno puede ser innovador y puede traer productos nuevos. Innovación no es solamente productos nuevos, innovación es formas más eficientes de hacer las cosas, nuevos canales de comercialización, nuevos, los que empezaron vendiendo en Instagram, pues ahí abrieron un camino importante. Los que encuentran nuevas formas de comercializar sus productos aprovechando las plataformas digitales, ahí hay una innovación. Y hay innovación en hacer las cosas de forma más eficiente. Yo puedo hacer los mismos tornillos que hace Gutenberto, pero con un proceso productivo. Si logro un proceso productivo que sea un 10, un 15% más eficiente, pues gano más plata y puedo vender más barato. Definitivamente la innovación es importante, la innovación ayuda, pero clave
es encontrar una necesidad que uno pueda solucionarle a la gente. Si uno encuentra una necesidad y soluciona la necesidad, tiene su mercado asegurado. Y si tiene el mercado asegurado, tiene en dónde poner el producto o el servicio. No sé si queda claro. Se habla de que tenemos que reinventarnos dado que el COVID lo perturbó todo. ¿Qué metodologías hay para esta necesidad de sobrevivir post-COVID? Ese tema de la reinvención, yo creo que se volvió como un caballito de batalla, como tenemos que reinventarnos, tenemos que salir adelante. Hay un discurso del positivismo y una obligación a superarnos y una obligación a ser felices. Eso lo respondo desde el lado del coaching. Ese discurso positivo y esa imposición de la voluntad férrea de salir adelante es válido, pero hay que tomarlo con pinzas. Es decir, sí, yo no creo en esa obligación de la reinvención. Simplemente tenemos es que mantenernos sanos mentalmente y tenemos que mantenernos vigentes. No se trata de que si yo antes del COVID era gerente financiero, ahora después del COVID tengo que encontrar el camino de la iluminación y reconectarme con lo básico. No, es mantenernos equilibrados, mantenernos sanos mentalmente. Y si económicamente la actividad que hacíamos no funciona, pues ahí sí, evidentemente hay que buscar una nueva o una diferente. Pero de resto no no es que tengamos esa obligación de salir renovados y de ser unos seres completamente diferentes porque sobrevivimos a la pandemia. Yo creo que esa presión no debemos dejarnos atrapar por ese discurso. No creo que se me haya quedado ninguna pregunta en el tintero de las del chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y si no, Rubén. Ernesto, yo veo que el tema ha estado muy interesante, está apasionante. Vamos a continuar con estas charlas. Vamos a tener otros invitados especiales. A mí me parece que tenemos un gran aporte de cómo estructurar una empresa de parte de Ernesto. Es una persona invaluable acompañando a los empresarios a estructurar sus empresas y darle verdad cuerpo de una organización verdaderamente sólida. Entonces, digamos que esta experiencia la podrán vivir más adelante, que Ernesto nos va a dictar un taller de ideas, modelos de negocios, todo lo del modelaje del plan estratégico de una empresa para no fallar en el intento. Nosotros vamos a organizar un diplomado como con 8 niveles donde las personas se ubican en diferentes estadios. El que está en una idea, el que quiere lanzarse, el que tiene que hacer un plan de negocio, el que tiene la empresa consolidada, el que tiene la empresa de familia, el que quiere acelerar el crecimiento. Entonces tenemos hemos visto que no se pueden revolver necesidades. Cada uno tiene un momento diferente de emprendimiento. Entonces vamos a hacer ese recorrido a través de un diplomado. Esperamos contar con ustedes para hacer patria, porque creo que emprender hacemos de pronto más que el gobierno, emprendiendo y creando empleos. Entonces, De acuerdo. gracias por ser apasionados con esto. La idea es que respetemos el formato para los que tienen otras cosas que hacer y digan, uy, qué canzones. Nos toca ya despedirnos, pero esto sigue. Vamos a tener gente también muy interesante y muy valiosa como Ernesto próximamente. Así que, Ernesto, gracias por todo y unas palabras finales. No, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Ya saben cómo contactarnos a través de Puedo Ser Academy. Y bueno, espero que nos veamos en otros talleres o en los talleres y en otro webinar. Vamos a hacer uno de mindfulness próximamente. Me parece chévere.
Excelente, Ernesto, excelente. Muchas gracias a todos por su tiempo y por haber asistido. Bueno, hasta pronto. Bueno, gracias. Feliz tarde. Hasta luego.